Para finalizar, vamos a hablar de un sistema que es el sistema también muy importante, más cercano al consumidor, que es el sistema de distribución. Esta parte la va a desarrollar el ingeniero Natalio José Valeri Ávila, que es un ingeniero guayanés, un ingeniero electricista, tiene más de 40 años de experiencia en las áreas de mantenimiento, inspección, elaboración de proyectos de red de distribución, tanto aéreas como subterráneas, alumbrado público, y en las gerenciales, ejerciendo funciones administrativas y de control de gestión de los recursos. El ingeniero Valeri ha destacado en algunas de sus funciones, ha sido asesor para la vicepresidencia comercial de Debol, la compañía de electricidad de Ciudad Bolívar, fue diputado de la Asamblea Legislativa, ha trabajado en el Instituto de Vivienda del Estado Bolívar como miembro principal de la Junta Directiva, también en PESILVEN, fue miembro principal también de la Junta Directiva, en CADAFE, en la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico CADAFE, fue su gerente regional, fue gerente regional de CADAFE. También estuvo en CIDOR, experiencia en CIDOR. Es miembro del Colegio de Ingenieros de la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos ABIEN y de la Asociación Venezolana de Ingenieros de Inspección, Dirección y Supervisión de Obras. Como actividades adicionales es asesora ad honorem de Fedecámara Bolívar, y en actividades gremiales vicepresidente del Centro de Ingenieros del Estado Bolívar, ha sido delegado de la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio por el Estado Bolívar, miembro fundador y presidente del Rotary Club Caroní, vicepresidente director de la Cámara de Comercio e Industria del municipio Caroní, vicepresidente y director de la Cámara de Construcción del Estado Bolívar. También ha tenido algunas distinciones tales como la distinción del Buen Ciudadano, la Orden Francisco de Miranda en su tercer orden y el premio Vicente de Cuba. Con ustedes el ingeniero Natalio Valeri. Bueno, buenas tardes. Buenos días todavía, pero no son las 2. A mí me tocó hacer la presentación del sistema de distribución del Estado, que es el sistema que da la cara frente a los usuarios. Cuando se va la luz por alta generación o porque no hay una transmisión, siempre el usuario se queja y llama a la distribución. Es la que siempre está dando y es la que da la imagen. Sin embargo, así haya generación y haya forma de transportarla, pero la distribución está limitada, tenemos racionamiento. Así que es un sector bien importante y al que muy poco le ponen atención. Las inversiones nacionales para el sector eléctrico deben hacerse en forma proporcional y parten desde la distribución hacia arriba, porque hay que conocer cuáles las inquietudes o las demandas o las solicitudes que se hacen en el nivel de las regiones y las ciudades para ir a establecer un programa de inversión a nivel nacional con la finalidad de que la generación se prevea cuáles son las plantas a construir tanto en la parte hidroeléctrica como en la parte termoeléctrica, y eso da también pie a que el sistema de transmisión tome sus precauciones. Yo en esta presentación voy a comenzar con una reseña fotográfica, que es lo mejor que yo creo para que ustedes vean cuál es la situación del sistema de distribución en el estado, en las ciudades, en los pueblos. Es igualito lo que ocurre en Bolívar, lo que ocurre en otras ciudades de Venezuela. Ahí tienen ustedes una gráfica donde el alumbrado público siempre está encendido durante el día y durante la noche. Y el gobierno a veces da los bombillos ahorradores para que nosotros lo utilicemos con la finalidad de ahorrar energía, pero ellos
resulta que tienen las oficinas gubernamentales encendidas día y noche, aire acondicionado día y noche, y ese alumbrado público también día y noche, o si no, durante el día y la noche está apagado. Y cada bombillito de esos son 400 watts. Habría que ver cuántos kilómetros de venida hay en Venezuela para ver si verdaderamente estamos ahorrando o no energía eléctrica con respecto a los bombillos. Hay una práctica que cuando no hay materiales o equipos en los almacenes y hay problemas con la demanda, aumenta, normalmente lo que hacen los trabajadores, por consecuencia de eso, en las redes de baja tensión, es separar las líneas de baja tensión. ¿Y qué hacen? Meten un palito allí, las amarran para evitar que en las horas pico las líneas se peguen, se corten y puedan dañar a los transformadores. Ahí ustedes ven pues, cómo hacen esa parte ahí, metiendo el separador de madera. Bueno, aquí tenemos otro banco de transformadores terminales, adornando galpones que construyó Corpo Industria hace muchos años. Y bueno, y ahí tenemos una enredadera, y ahí es donde está el rabipelado y las iguanas. Ahí es el criadero y ahí es donde se dispara eso. Si eso ocurre en un transformador, un banco de transformador, ¿qué podría ocurrir en una subestación de transformación o una subestación de potencia? Se va toda la ciudad o parte de la ciudad. Ahí solamente se va lo que alimenta ese sector. Y este es el enrutamiento de las redes de baja tensión, cosa muy natural, cuando esas redes, el calibre del conductor no es suficiente por la cantidad o por la demanda o por la cantidad de corriente, para hacerlo de una forma más sencilla, que pasa por allí. Entonces las líneas se elongan y entonces ahí viene el palito para separarlas y evitar eso. Bueno, si esa es la situación que tenemos en todo el país, ¿qué debemos para garantizar el servicio? Bueno, un servicio para garantizar lo que sea continuo, seguro, flexible y evitemos interrupciones del servicio, es necesario realizar los mantenimientos y las ampliaciones y las mejoras en el sistema de transmisión, tanto en las subestaciones como en las redes de baja tensión. Las subestaciones, para que estas tengan una capacidad firme, ¿ves? Y podamos dar o suministrar una energía confiable. Y en las redes, bueno, para que las redes satisfagan, porque por ahí pasa la corriente, satisfagan a la demanda de los usuarios. Además de hacer esas ampliaciones y mejoras, debemos hacer nuevas subestaciones con la finalidad de redistribuir los centros de carga. Una subestación nueva permite que usted pueda hacer transferencias cuando ocurre una falla a nivel de 13.8 o a nivel de las propias líneas de alimentación. Usted puede sacar y meter, incluso hasta para el mantenimiento, puede sacar y meter sectores, puede sacar y meter transformadores. Todo depende de lo que esté ocurriendo en ese momento. No hay duda que para lograr todos esos objetivos que yo le estoy diciendo, es necesario hacer una evaluación del sistema con la finalidad de elaborar y ejecutar un programa de mantenimiento adecuado y también de reparación. Para también aumentar la capacidad del sistema de distribución, los alimentadores de 13.8, las redes de baja tensión, porque esto va a permitir atender mejor a las áreas donde están saturadas por el crecimiento de la demanda. No hay duda que también hay que ser pico y poda en los corredores de servicio donde están los alimentadores y circuitos, ramales. Normalmente usted ve abajo de ellos árboles, y esos árboles cuando crecen entran en la línea y producen problemas. Entonces hay que hacer un mantenimiento en esos corredores, no permitir que en esos corredores siembren árboles porque ocasiona interrupciones
que nosotros normalmente llamamos apagones, hacer mantenimiento y reparación o sustitución de luminaria del alumbrado público y delegar a nivel de las regiones de distribución, atribuciones y niveles adecuados de compromiso en áreas presupuestarias, logísticas y de personal para dinamizar la toma de decisiones descentralizadas y sincerar los presupuestos de las regiones para cubrir las necesidades. Cuando usted centraliza un servicio, desasiste las regiones. ¿Por qué la desasiste? Porque quienes están allí no tienen la capacidad de resolver un problema inmediato, porque no cuentan con una capacidad de firma para comprar por emergencia o para, sin estar en emergencia, comprar y sustituir algún material o equipo del almacén para mantener los mínimos de stock en los almacenes. Eso existía hace muchos años, eso ya no existe. Entonces el trabajador, el gerente, se ve frenado porque no puede comprar, tiene que solicitar eso a su superior y el superior de Caracas para que la autoricen, y cuando no, entonces le piden a la gobernación o a la alcaldía que por favor le donen un transformadorcito porque ya tienen 3 o 4 días el barrio sin luz y la gente se está quejando. Eso lo vemos todos los días en la prensa, en la radio, bueno, en todos lados. Y vuelvo y repito, no es solamente en nuestro estado, es a nivel nacional. Actividades para optimizar el servicio de electricidad. Bueno, en la área de operación, mantenimiento y alumbrado público. ¿Qué debemos hacer en las subestaciones? Aparte de construirlas. En las subestaciones existentes debemos modernizarlas adquiriendo e instalando equipos con tecnología de punta. Eso va a garantizar la continuidad del servicio y la flexibilidad también de poder hacer maniobras para minimizar algunas cosas. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo para erradicar los puntos de fallo, eso es importante. Construir nuevas subestaciones de acuerdo al crecimiento de la demanda para descongestionar y dar capacidad firme al resto de las subestaciones que conforman el sistema de distribución. Esta es otra de las cosas que son interesantes y que más adelante vamos, en lo que veamos las inversiones, les voy a dar los ejemplos para que ustedes vean cómo están ocurriendo las cosas. En las redes de baja tensión no hay duda que si yo hago una nueva subestación tengo que tener nuevos alimentadores y nuevos circuitos, pero cuando tengo también una subestación existente debo hacer remodelaciones en las redes y en los alimentadores, aumentando la capacidad de conducción de estos sistemas. Es decir, aumentar la capacidad, el calibre del conductor para que pueda pasar por allí mayor corriente y satisfacer la demanda. Crear nuevos sectores en áreas saturadas. Esto quiere decir que en muchos sectores, sobre todo en San Félix, ocurre mucho. Tengo un banco de transformadores de 3x30 kVA que alimenta 15 cargas, 15 casas, pero al cabo de 2 o 3 años, como hay un mejoramiento de la vida de estos ciudadanos de allí, por supuesto, compran más equipo, se eleva la demanda y el transformador sobrepasa su capacidad y viene el daño. Entonces, ese transformador o se sustituye por uno de mayor capacidad, llevarlo a 3x50, o necesariamente se hace una división, se crea otro banco de transformador y se divide la carga. Si eran 30 casas, 15 quedarían con un banco y las otras 15 con otro banco, y de esa forma paliamos la situación y tenemos una holgura para otros 5 o 6 años más, y esas personas ahí pues no van a tener problemas de ninguna especie. Alumbrado público. Bueno, es bueno redefinir los parámetros del alumbrado público, y cuando me refiero a redefinirlo, me estoy refiriendo a que tengo que tener un sistema de encendido moderno, que tenemos que tener paneles fotovoltaicos, que es un sistema que, aparte que ahorra energía, es un sistema que puede funcionar
con equipo y da mayor garantía. Y esto todo en sintonía con los planes y estrategias de seguridad ciudadana. Mediante acuerdo con la alcaldía podemos elaborar un plan agresivo de reparación y sustitución de luminarias. La obligación de la alcaldía, hay siempre una confusión entre lo que es la empresa eléctrica y la alcaldía. La obligación de la alcaldía es cancelarle a la empresa que le suministre energía eléctrica el consumo de ese punto de luz, de esas avenidas, de esos parques, de esa vereda. Esa es la obligación de la alcaldía. Si yo tengo allí una avenida que tiene muchos puntos, bueno, el consumo de eso debe pagarlo la alcaldía. La reposición debe hacerla la empresa que suministra en la energía eléctrica. O anteriormente, cuando yo estuve en la herencia de Cadastre, nosotros lo que hacíamos era que hacíamos un canje de factura. Tú me facturas tanto por impuestos, yo te facturo tanto por puntos de luz de avenidas, de plaza, y hacíamos un proyecto preciso. Bueno, supervisar con las juntas comunales y mesas de energía y la alcaldía el funcionamiento de las calles, avenidas, parques y plazas, pero también es importante supervisar con esta gente de que no se estén haciendo, que no estén, las personas no estén haciendo conexiones indebidas o ilegales, porque eso perjudica a las instalaciones que están construidas y los vecinos que normalmente están proveyéndose de esa energía eléctrica de allí. Pero como hay invasiones, entonces ellos se pegan y forman los grandes moños ahí, y el perjudicado es el suscriptor y de su urbanización. Para eso es necesario que la empresa eléctrica o la alcaldía, conjuntamente con la alcaldía, comiencen a darle los servicios necesarios bajo una planificación que debe hacerse, ¿no? Ordenando, por supuesto, la invasión, dotándole todos los servicios. También es importante la infraestructura de apoyo de material de repuesto y equipo. Hay que organizar y establecer los inventarios mínimos de repuesto y de material de almacén para garantizar la sustitución de estos, la reposición de estos y restituir el servicio lo más pronto posible. Optimizar el parque automotor. Usted ve esos camiones de corporar, bueno, en el suelo, y no hay suficiente para que estos instalen los medidores, para que estos atiendan la falla, para que estos hagan las reparaciones del alumbrado, bueno, y una serie de situaciones. Usted ve camionetas, Hilux y otro tipo similar, con personas adentro, que a veces no son necesarias. Hay que darle y priorizar lo que es el mantenimiento y la operación, y en este caso pues son los equipos de cesta y camiones de escalera que son necesarios para hacer esta cuestión. Adecuar la infraestructura y talleres de reparación y equipos luminarios y alumbrados públicos para no estar haciendo compras, sino que si tenemos los talleres, pues evitemos y hacemos las compras necesarias para hacer esas reparaciones, y no ir a comprar el equipo completo y sustituirlo, cuando ahí podemos aprovechar algunas cosas de esa luminaria que a lo mejor puede estar dañada por el bombillo o por el inductor. En la área comercial no hay duda que hay que reducir las pérdidas de energía para aumentar los ingresos ordinarios, porque los ingresos ordinarios son aquellos que van precisamente a cubrir los gastos operativos, administrativos y de mantenimiento. Si yo vendo y no cobro, yo no puedo tener el dinero para hacer todas esas operaciones. En el estado Bolívar, las pérdidas no técnicas están en el orden del 50%, es decir, si yo facturo 1000 kilovatios y cobrando 50 kilovatios
500 kilovatios y 500 los estoy perdiendo. Los pierdo de diferentes maneras. Realizar una campaña de cobranza para bajar los índices de morosidad. Aquí los primeros morosos, parece mentira, es el propio gobierno nacional, regional y local. Esos son los verdaderos morosos. Y ahora entraron otros, o algunos otros, como las empresas básicas. Antes sí los pagaba al día, Bealú más o menos. Y todo lo que son las empresas del grupo Sivensa pagaban al día. Hoy nada de esas empresas paga, y ese es uno de los grandes fracasos o una de las grandes cosas que hizo que Delta fracasara, aparte de haber aumentado el caudal de trabajadores. Sincerar la información comercial a través de la auditoría técnica. Yo necesito saber verdaderamente cuántos suscriptores yo tengo en mi ciudad. Eso no se conoce, no hay un catastro tampoco de las instalaciones que tenemos. A veces construimos y no hacemos los planos para tenerlo al día, para ver hasta qué punto nosotros tenemos los servicios para poder continuar planificando. Otra cosa es mantener informados a los usuarios sobre el uso del servicio eléctrico, la relación que debe haber entre la empresa y el usuario. Debemos conocer nuestros derechos y nuestros deberes. Y así, de esta manera, si nosotros hacemos y mejoramos y mantenemos informados, pues estamos satisfaciendo y aumentando el nivel de satisfacción de esos usuarios. Elaborar un plan de ahorro de energía a mediano y largo plazo sin que esto mejore la calidad de vida de los ciudadanos. Bueno, este plan debe considerar medidas que conduzcan al desarrollo de nuevas tecnologías, buscando eficiencia en los sistemas de producción industriales, en los electrodomésticos, etcétera, etcétera. Y tenemos ahí porque pueden colaborar tranquilamente las universidades y algunas otras instituciones regionales que estén ligadas pues, a la investigación. El recurso humano. Bueno, hay que respetar lo que es la profesionalización de los cargos, hay que aplicar planes de carrera, eso no se hace. Hay que capacitar y adiestrar permanentemente el recurso humano en las áreas técnicas, administrativas y comercial, porque siempre tenemos tecnología nueva y esa tecnología nueva, si no capacitamos a ese personal, pero no estamos haciendo nada, estamos en el atraso. Reactivar en cada zona de distribución, ahora se llaman subcomisionadurías, ya no se llaman zona de distribución. La cuadrilla de mantenimiento para realizar trabajo en línea generalizada. Ahí está la cuadrilla que dotar de ciertos equipos para que ellos puedan trabajar en caliente. ¿Y eso qué beneficia? Sencillamente que cuando usted detecta que hay una falla en algún sector, que hay algún equipo dañado, que está por dañarse en algún sector, usted puede intervenir trabajando en caliente sin quitarle la corriente y no interrumpe el servicio eléctrico. En el caso de la distribución es sencillo, porque son camiones y equipos especiales que se ponen. En el caso de la transmisión son helicópteros que se utilizan para hacer el mantenimiento. Normalmente estos mantenimientos tienen que ver con los aisladores, más que todo, por cuestiones naturales que siempre se ensucian y producen después recalentamiento, que son puntos de falla detectables con equipo. Eso mismo ocurre en las propias subestaciones. En cualquier subestación ocurre eso. Por supuesto, hay que estimular también a los trabajadores cumpliendo con las condiciones establecidas en la convención colectiva oportunamente, mejorando las condiciones socioeconómicas en concordancia con la eficiencia y la productividad de la empresa. Aquí ustedes se dan cuenta que los contratos colectivos no se discuten, no se respeta nada, que más bien le han quitado una serie de derechos adquiridos. Bueno, y eso hace que el trabajador trabaje de una manera no buena, baja el rendimiento del trabajador. Este es el plan de inversión para los próximos años, 2013-2018.
Es un plan que monta un estimado de 288 millones y está a nivel de las propias subestaciones y en las redes de distribución. Ahí no se ve muy bien, a mí me gustaría, ¿puedo pasar? Ajá. Ahí vamos, ahí no sé si se ve algo allí. Fíjense, arriba están las subestaciones, en el primer renglón, yo digo instalaciones de subestación a costura, Calidad y llega a un subtotal de 228 millones. Ese es el sistema precisamente de Ciudad Bolívar, un sistema que está previsto y que fue anunciado en el 2007 para entrar en muchas de esas obras en funcionamiento o en servicio en el año 2012. A la fecha eso no se ha hecho nada. Ciudad Bolívar tiene más de 14 años en un atraso total en lo que corresponde a su economía, porque no puede instalar, ahí no se puede instalar pequeñas y medianas industrias de una especie. Centros comerciales, bueno, eso está prohibido, porque no hay capacidad, no tienen forma de suministrar energía eléctrica. Esas subestaciones, Angostura es una subestación que estaba prevista en 400 kilovoltios. Y para eso hay que abrir la línea 400 que va del Parque Urián, que sigue hacia la subestación El Tigre, para que esta línea entre y salga, continúe hacia El Tigre. Y esa es la subestación que va a aumentar, porque tiene la transformación de 400 a 115, va a alimentar el resto de las subestaciones, que es lo que da garantía a Ciudad Bolívar durante varios años para su desarrollo y bienestar y mejora la calidad de vida de los ciudadanos de ellos. Las que continúan son las de Puerto Ordaz, ¿no? las que deben de ampliarse y las que deben de hacerse. El ingeniero Luis de Llorín hablaba de la Altavista, subestación Altavista. Esta subestación Altavista está prevista desde el año 2005 y a la fecha no se ha construido. Es una responsabilidad directa de la parte de distribución de aquel entonces de Cadafe y no se ha hecho nada. Está también ligada a esta construcción la alimentación en 115.000 o 115 kV por parte de DERCA y la adecuación de la subestación Caromín, que anteriormente de ahí está alimentada esa subestación. Esa subestación hace una redistribución de toda la carga de Puerto Ordaz y es la garantía para que el servicio mejore notablemente y podamos tener calidad de servicio. Las demás subestaciones, aeropuertos, San Félix, Ordaz, bueno, son ampliaciones que hay que hacer, aumentar la capacidad de transformación. Sin embargo, allí hay una nueva subestación a construir que está por los lados de Vistersol y Chirica, que también es necesaria porque también estaríamos redistribuyendo la energía allí y estaríamos mejorando el servicio. ¿Cuál? No, Vistersol es una subestación que tiene tiempo. Lo que pasa es que a veces están desmontadas, tienen mucha maleza y tú no sabes ni a dónde queda. Y cuando tú tratas de acercarte, bueno, no sabes, y hasta peligroso, porque te pueden decir que tú eres saboteador y te meten preso. Yo estuve tratando de tomarle una fotografía para presentarla aquí, pero solamente pude hacerlo en la de los Olivos, en la parte que da hacia la Chugata, y la de San Félix Purrao, que está sobre la sindicato eléctrico. Pude tomarla, pero no me dio tiempo de ponerla para que usted vea cómo hay maleza dentro de esas subestaciones. Cuando esas subestaciones tiene uno que mantenerlas sin maleza, porque cualquier incendio que ocurre allí, bueno, va a producir problemas en las instalaciones de los cables. Después están las subestaciones que hay que hacer también, ampliaciones en Upata, Villalobra, El Callao. Hay que hacer una línea de Macagua a Chirica para darle mayor capacidad y flexibilidad a la operación de Chirica, y hay que hacer también algunas mejoras en la red de distribución. Todo eso monta alrededor de 288 millones de dólares. Bueno, conclusiones y recomendaciones, y esta es la parte final. El que planificar las inversiones en el sistema eléctrico de distribución con base en el crecimiento de la demanda a mediano y largo plazo. Todas las subestaciones de cualquier tipo tienen
tienen en sus tableros, miden kilovoltios de salida y de entrada, miden potencia de salida, no solamente la potencia aparente, también la reactiva. Y todo eso es para, y por supuesto todas las protecciones, y eso es para que usted diariamente vaya haciendo la anotación y vaya viendo cómo se va incrementando la demanda. Esos son datos importantes porque desde allí usted puede ver cómo puede usted planificar esas inversiones, hacer las ampliaciones y mejoras, y esas inversiones grandes pues hacerlas, informarle a Caracas para que Caracas se encargue de hacer la inversión. Los presupuestos de la subcomisionaría son presupuestos deficitarios. Primero porque no tienen los ingresos suficientes ordinarios, como le dije a ustedes. Y segundo, pues que hay un dicho que dice que el que más llora, más mama. Bueno, si hay un juez que está bien conectado, es de seguro que le dan un poquito más que nosotros para que trate de resolver. Reestructuración del sector eléctrico partiendo de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico aprobada en 2001. La descentralización y regionalización de la actividad de generación y distribución de la energía eléctrica, pero para eso es necesario impulsar la reforma de la actual Ley Orgánica del Sistema y Servicio de Electricidad, que plantea un modelo organizativo integral centralizado, por otra ley más participativa que permita la descentralización y regionalización del servicio. Nosotros teníamos la ley del 2001, permitía eso, descentralizar y regionalizar el sector eléctrico. Se pensaba que las empresas de generación fuesen empresas que se iban a agrupar de acuerdo al tipo de generación. Debía haber una empresa de generación hidroeléctrica que manejaba todas las plantas hidroeléctricas del Estado, una que manejaba todas las plantas termoeléctricas del Estado, una empresa y podía participar cualquier privado que quería invertir en generación, podía solicitar bajo una presentación de su proyecto, costo, etcétera, etcétera, y seguramente que el gobierno lo autorizaba. Previa también la del 2001 a crear una empresa de transmisión nacional y nacional pública, porque por ahí pasan todos los grandes bloques de energía que se generan y el gobierno tiene que tener control sobre esos bloques de energía. Y a nivel de la distribución, bueno, sencillamente tenerla regionalizada y pues podía ser pública o podía ser privada o podía llegarse a una solución estratégica privada pública. Esas son empresas que se licitan durante 30, 40 o 50 años para que lo opere la empresa que gane, y bueno, con una serie de medidas que la ley del 2001 preveía, de cumplimiento o incumplimiento de esas empresas que le otorgaban la concesión. Bueno, ese era lo que decía la 2001, y yo creo que nosotros debemos regresar a eso, porque está demostrado que cuando usted centraliza, el servicio no sirve. Una muestra que a mí me parecía positiva, pero que tuvo un retoque medio raro, fue cuando Cadafe creó las filiales. Las filiales, el problema de las filiales era que no tenían, a pesar que tenía junta directiva y recaudaba, la recaudación no la manejaban ellos, iba directamente a las arcas de la matriz, por un lado. Y por otro lado, la junta directiva no tenía la autoridad financiera ni la autoridad administrativa para manejar las empresas. Todo iba a Caracas para que Caracas decidiera en la licitación, decidiera quiénes iban a participar en los procesos licitatorios, etcétera, etcétera. Bueno, con esto espero hayamos quedado satisfechos. Gracias. Gracias, ingeniero Valero. Antes de comenzar con las preguntas, los integrantes de este equipo del sector eléctrico
Queremos hacer un reconocimiento y una felicitación a la Junta Directiva de la seccional, representada aquí por su presidente, el ingeniero Nelson Rondón, por esta idea tan excelente para celebrar este aniversario. Ahora, la pregunta. Buenas tardes ya. Mi saludo, mi respeto a los colegas panelistas y a todos los colegas presentes. Yo quiero hacer una reflexión. Yo tengo la costumbre de extenderme mucho, pero voy a hacer lo más conciso posible. Primero, unas cositas para el ingeniero Valerio. Usted presentó una foto de asesoramiento de la línea en San Félix. Caramba, y uno dice, no mal solo se hace San Félix. No. Yo vivo en Villagrán. Al final le pasó a Carolina y Puerto Ordaz. Eso es una zona, digamos, mediana, donde vemos, sobre todo, muchos trabajadores de Benalú, 10 trabajadores, como en mi caso, y también de no Benalú, y de otras empresas, de la casa, etc. Ok, yo veo un punto cerrado que se llama Valle Dorado, son 22 casas. Qué casualidad, ¿no? Últimamente hemos tenido asesoramiento. Eso parece, cuando se juntan las niñas, eso parece Navidad, parece 31 de diciembre, parece polvo. Y se nos quema aire acondicionado, nevera, televisores y parece el motor de la red eléctrica se nos ha quemado. 9 millones de bolívares tuvimos que sacar del arca de economía. Ok. Lo que quiero señalar es que, mira, hay un desastre tan marcado, tan grande, gracias a este gobierno revolucionario que está a favor del pueblo, de los pobres. Caramba, que, mira, yo en la cuarta, yo me opuse en la cuarta porque fui dirigente estudiantil de la escuela técnica, yo soy técnico industrial en electricidad, yo soy ingeniero mecánico de la ULA. Bueno, yo tiré piedra y participé en paro cuando me iban a quitar el transporte, el comedor en la escuela técnica, cuando me iban a quitar el transporte, el comedor en la Universidad de Los Ángeles. Yo participé, yo era dirigente estudiantil, porque había mucha onda. Muchas veces paramos en la ciudad de Mérida y eso salió del auditorio de la Facultad de Ingeniería. Yo era uno de los líderes. Repito, a mucha onda, no me da pena. Quiero decir con esto que en la cuarta nosotros combatíamos la deficiencia, la irregularidad. Luego, eso fue la cuarta. Luego en la quinta, tenemos 14 años y la cosa está 1000 veces peor que la cuarta. ¿Vale? Y estos señores tienen la desfachatez y el descaro de decir que el señor Chávez tiene la desfachatez y el descaro de decir, aquí lo que importa es que Chávez se reelija. No importa que aguanten hambre, amarse el cinturón, pero Chávez tiene que ser elegido otra vez. Por Dios. Caramba, chicos, pero da hierve la sangre. Claro, se explica por el grado altísimo de ignorancia que hay todavía, ¿no? Y sobre todo en el Estado Bolívar. Caramba, lo reeligen y gana. Aquí en Bolívar estamos pasando las verdes y las maduras. Bueno, entonces, ¿saben qué pasa? ¿Saben qué ha pasado? Frente a mi casa vive un dirigente del PSUV. ¿Okay? Y yo soy antichavista y puse como 10 afiches de papeles en mi casa. Mientras él tenía su vida. Bueno, estamos en condominio. El asesoramiento continúa. ¿Qué pasó? ¿Qué hemos tenido que hacer por el condominio? Conseguir un poste pagado por nosotros. Eso vale 3 millones de bolívares. Bueno, por los caminos verdes se consiguió en... Ok. O sea, lo que quiero decir es que, mira, hablando de distribución, la cosa está súper bien. Ahora me quiero dirigir al colega Córdoba, que me complace mucho verlo nuevamente. Somos trabajadores de Benalú, colegas de Benalú. Y hemos trabajado números acerca de la producción en megavatios, gigavatios, y de cómo hay equipos abrumados, equipos costosísimos,
turbina. Nosotros como ingenieros mecánicos estudiamos eso en la universidad. Le preguntaba al colega aquí, Juan Gómez, que estudiamos juntos, por cierto, sobre las turbinas que hay en Guri, en Macao. Le dije, oye, ¿tú te recuerdas? ¿Son Kepler, son Pelton? Son Kepler y Pelton. Disculpe, colega, disculpe. Vamos a hacer conciso una pregunta. Ok. Mire, le voy a preguntar lo siguiente. ¿Usted qué opina de... Usted dijo que no se entendía por qué esos equipos estaban armados, por qué no han repotenciado en vez de construir otra central, ¿verdad? Y se asoma pues la idea de que o son muy ineficientes o son corruptos, las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas. ¿Por qué? Y esto es algo que es planificado, completamente planificado por el gobierno. El ministro Giordani ha dicho en el plan Guayana que la tendencia debemos ir hacia la eliminación de la empresa básica, hacia la destrucción del parque industrial en Guayana. Yo digo, ¿por qué? No, la respuesta es porque eso produce pobreza. Y eso va a hacer que el gobierno se mantenga por secular. Finalizo con esto. El presidente Chávez ha tenido la desfachatez de decir aquí en Guayana, delante de los sindicatos, que fue él quien ordenó bajar la cuchilla. Caramba, esta mañana me conseguí en Macao, en el Parque de la Llovizna, a unos colegas de Benalú. Les pregunté, ¿cómo está la empresa? Yo salí en el 2004 de Benalú. Me dice, mira, eso da ganas de llorar. Benalú tiene 905 células, de las cuales 5 son tecnología Benalú, desarrolladas en investigación y desarrollo. Esas 5 son súper eficientes, son mejores que todas las que hay en Benalú. O sea que tenemos técnicos, que tenemos capacidad, que tenemos investigadores, tenemos PhD, muy buenos. Ok. Colega, recuerda que hay otras personas que también quieren preguntar. Termino, pues. Ser conciso. Quiero decir una sola cosa. El señor Giordani confesó en conversaciones de intimidad que alguien le preguntó, mira, el objetivo principalísimo de la revolución debe ser acabar con la pobreza ¿verdad que sí? El hombre dijo, no. Mientras haya pobre, o sea, hay que crear pobre, porque mientras haya pobre, la revolución ahí sí se va a meter. Gracias. Hay mayor número de problemas y no tomé la parte del personal. Sin embargo, hay dos que son del personal. Y tú tienes razón, la ley prevé en su reglamento, y la propia ley, el reglamento de la ley del 2001, y creo que esta también prevé el resarcimiento por daños causados. Ya al no corregir esos problemas, esa falla que tú tienes de prolongamiento y otra falla que pueda ocurrir, es de negligencia de la empresa y tiene que resarcirse. La cuestión es tomar la hora y la fecha y el día y dirigirse allá y decir, se me quemó el equipo tal y tal y tal, denme la planilla para yo hacer mi declaración y entonces ellos proceden en un cierto lapso. Bueno, pero eso es para que tú veas que este gobierno no cumple con lo que dice, ¿entiendes? Y eso es lo que debemos nosotros darnos cuenta. Y la otra cuestión es que si eso está pasando es porque no tienen dinero para comprar los equipos. Y bueno, al no tener dinero, porque no recaudan o porque a nivel nacional no le mandan los presupuestos adecuados para que ellos puedan trabajar, bueno, vamos a tener todos los días. Bueno, en referencia a las inversiones en Tocoma y en Guri, simplemente en Guri, si se hacen las inversiones de rehabilitación, Guri es empresa de la Cuarta República. Y Tocoma es una visión para que se vea como una ventana de la Quinta República. A eso solamente consigo explicación. Por supuesto, Tocoma genera 3.500 empleos y es una forma de mantener, por supuesto, esa efervescencia laboral dentro de eso. Eso es una explicación. ¿Alguna otra pregunta? Sí, adelante. Quiero hablar ¿Cómo no? a favor de yo tengo dos preguntas, una para la parte de creación, nosotros estamos grabando por
Buenos días, voy a ser muy breve. Dos preguntas, una para la parte de generación y otra para la parte de transmisión. En cuanto a la parte de generación, tenía entendido, incluso por los datos que dieron al principio de la exposición, había un déficit de 1.700, si no recuerdo mal, megavatios con respecto a la demanda generada, consumida. Sin embargo, después al final de la exposición parece que dijeron lo contrario, que había un déficit, que había una abundancia con respecto a Guayana y con respecto al resto del país. Pero en ese mismo sentido yo también entiendo que el gobierno nacional ha invertido onerosos esfuerzos en buscar energías alternativas. Por ejemplo, la eólica que se está trabajando con Portugal, no recuerdo el nombre de las olas también en la parte de la península de Paraguaná, por allá, y incluso, por supuesto, la técnica aquí en Termosucre y otros medios más de energía. Seguimos insistiendo, por supuesto, en la generación hidroeléctrica, pero también hay otros mecanismos de energía que se pueden generar. Ahora, ¿para qué generar toda esa inversión en proyectos y investigación si hay todavía abundancia sin consumir de energía como tal quedó usado acá, ¿no? Eso con respecto a la parte de generación. Con respecto a la parte de transmisión, yo no quiero que mi pregunta se tome desde ningún punto de vista político, porque realmente no es el objetivo de este tema, de esta charla. Pero sí, desafortunadamente tiene un tinte que tiende a enfocarlo. Desde el 2004, desde el 2004 aproximadamente, que salió el ingeniero Machado de la antigua EDELCA, se viene esbozando la posibilidad de que el sistema eléctrico a futuro colapsaría, cosa que pues quienes trabajamos dentro de la empresa sabemos que vamos camino a eso. Sin embargo, cada vez a través de los programas de televisión y a través de los informes que veo y a través de los comentarios de mi gremio laboral, noto que hay falta de mantenimiento, como ustedes lo acaban de decir, hay tanto en los equipos como en los corredores debajo de la red. En Guatoco, por ejemplo, la situación es bien crítica. Debajo de la red, ustedes ahí para entrar desde la carretera hasta donde están las líneas son 2 o 3 días de camino. Ya saben eso, y ahí hace meses que no se hace mantenimiento. Una falla ahí generaría una semana sin luz en Caracas, por ejemplo. Estoy siendo poco cuidadoso con los cálculos, pero más o menos es así. Y todo ese transformadores de más de 30 años, un 90% de la población de transformadores de Venezuela, que ya excedieron su vida útil, por supuesto. Y otra serie de problemas que se han venido aglomerando conllevan a que una conclusión es inminente: el sistema va a colapsar, pero ya tenemos varios años diciendo eso. ¿Por qué no ha colapsado el sistema? ¿Por qué sigue siendo todavía benévolo, pese a los apagones que tenemos por ahí eventuales? Pero es que no estoy hablando de distribución, no estoy hablando de que un área se quedó sin luz, no estoy hablando de que Vista del Sol se quedó sin luz, estoy hablando de que por qué no ha colapsado todo el sistema nacional. ¿Qué falta para que suceda? ¿Que Dios no tiene la mano puesta? ¿O es que, no sé? Muchísimas gracias. Bueno, en la parte de generación, sí, los valores que vimos en cuanto a generación, hablamos del déficit nacional, pero ese déficit nacional, el problema es llevar esa energía a todas partes del país, donde se requiere. Nosotros tenemos suficiente capacidad allí en Guri para enviar a esa energía. El problema son todas las líneas de transmisión que no se han hecho las inversiones necesarias. Por tanto, si se está pensando en una línea de 725 kilovatios que salga de Guri directo Guri Caparo. El problema es que no hemos hecho inversión para llevar esa energía. Nosotros tenemos un potencial. El 60% del año, que lo estamos viendo en uno de los últimos reportes de Guri, el 60% del año hemos turbinado diariamente 4.500 metros cúbicos por segundo. ¿Y tú sabes cuánto estábamos descargando por los aliviaderos? 6.200 metros cúbicos por segundo. Y eso sucedió en este año de lluvioso, el 60%. O sea, nosotros tenemos capacidad aquí. El problema es una red compleja, porque es generación, es transmisión y es distribución.
Lo que pasa es que estamos buscando mecanismos accesorios para que las inversiones en cuanto a transmisión, digo yo, sean menos cuantiosas. El sistema de inyección de energía desde nuestra central hidroeléctrica al sistema interconectado nacional prácticamente está saturado. No podemos mandar más energía. Estamos mandando 7.500 y todo el sistema está que tiembla. Si tuviésemos toda esa línea de transmisión, pudiésemos estar lanzando los 2.000 o la mitad, pues, 1.500 megavatios. Esa es la situación. Porque es una inversión, como dijo Natalia, que es porcentual, que debe hacerse en la parte de distribución, la parte de transmisión y la parte de generación en función de las necesidades que vaya creciendo la nación, que te lo apunté que estaban alrededor de un 3.5-3.6% anual de aumento. Bueno, mira, el 60% de la población está sufriendo consecuencias de los cortes programados y las salidas intempestivas. Si eso no es crisis, ¿dónde está? Lo que pasa es que uso y costumbre. El venezolano se acostumbra y ya, bueno, está viviendo con esos cortes programados y con esos apagones. Pero eso es crisis en un país moderno. ¿Sabe cuánto del PIB se ha deteriorado por la salida continua y extensiva por horas de esas energías? Ya eso es crisis. Lo que pasa es que en Venezuela siempre dicen que hasta que no toquemos fondo no hay crisis. Pero nosotros somos los seres más felices de la compañía, ¿sabes por qué somos felices? Los demás no están. No, pero ahí perdón, quisiera analizar ahí la pregunta. No ha habido desde hace 2 años, después de la cuarta o quinta caída del sistema eléctrico nacional, que fue hace 2 años, desde ese momento hasta ahora, ha vuelto a paralizar el sistema eléctrico. No hablo del sitio, repito, no hablo de organizaciones. Se la voy a responder. Guayana es la que está sufriendo todo este paquete. Los grandes consumidores que están en Guayana son las empresas de aluminio y la siderúrgica. ¿Por qué tú crees que las empresas están a 30 y 40% de su capacidad instalada produciendo? ¿Te parece justo que Guayana paguemos nosotros eso? ¿Te parece justo que Venezuela pague eso? Porque esas son las segundas entradas de divisas al país, la venta del aluminio, que a veces la tenemos bien elevada, que si la tuviéramos en producción, los ingresos por divisa son bastante grandes. Bueno, Guayana es la que está contribuyendo desgraciadamente a eso, para mantener a Caracas a flor de labio, porque ahí viven los poderes públicos centrales y el presidente de la República. Exacto. Entonces, esa es una de las razones del por qué no se presentan algunos problemas de colapso. Pero si las empresas estuvieran bien, con los 2.000 y pico de megavatios que están disponibles, pudieran funcionar completitos. Pero dieron la instrucción de que pararan celdas, pararan hornos, sin medir las consecuencias de que una celda parara, de reparar la cuesta, Dios hizo ayuda, lo mismo que los otros. Y esas empresas que ahora no están produciendo, que ahora no le entran los ingresos que le entraban, bueno, el gobierno tiene que subsidiarla, pagarle el personal cuando puede, porque a veces lo paga con 2 meses, 1 mes, no sé cuántos meses de retraso, ¿no? Y la economía guayanesa se perjudica, la pequeña y media industria que vive de las empresas básicas baja su producción, baja su nivel de producción y tiene que votar gente. Y esa gente va al sector no productivo, al sector de la economía informal. Y cuando hacen los estudios del gobierno, esa economía pasa como si fuese trabajo normal. Y el índice de desempleo, pues, está en 8, 9, 10, qué sé yo. Y esa es la gran mentira que tenemos desde hace 14 años, compadre. Las plantas eléctricas que han comprado son plantas de emergencia que han instalado en muchas partes de las ciudades. Que le hemos comprado a Cuba, que no fabrica plantas, pero le gana sus comisiones, ¿ves? Y entonces la manda para acá. Plantas que no son de régimen continuo de funcionamiento,
funcionan en horas pico que pueden funcionar. Cuando tú lo pones en régimen continuo, bueno, esas duran 3 meses, entonces hay que repararlo, decir a Cuba, mándame a los cubanos, chicos, para que reparen. Allí es donde se va la plata. ¿Qué tenían que hacer ellos? Cumplir con los programas que recibieron en el año 98, que estaban muy específicos, con montos y proyectos listos para continuar, pero el objetivo no era eso, no era el sector eléctrico, el objetivo es un plan socialista, ¿ves?, que había que llevarlo a cabo a costilla de todo el mundo, ¿ves?, para tener control total. Esa es la verdadera realidad de nuestro país en este momento, ¿no? Esa es la verdadera realidad de nuestro país. Piense y móntese en lo que yo le estoy diciendo, usted verá. La planta eólica es un proyecto hace tiempo viejo y estudiado, en la cuarta, por cierto, pero son sistemas muy buenos, alternativos, de generación limpia, pero tienen limitantes. Primero, los costos son altos. Segundo, no en todas partes puedes tú montar un sistema eólico, porque los sistemas eólicos hay que estudiar la velocidad del viento, tiene que llevarte unos cuantos años para saber si verdaderamente vale la pena o no vale la pena, lo mismo que la generación a través de paneles fotovoltaicos. O sea, la cuestión es compleja. ¿Cuál es la solución? Las plantas termoeléctricas de ciclo combinado, que es gas con inyección de vapor a través de la combustión que haga la turbina de gas. Y la otra, el otro paquete es que tenemos gas. El gobierno no hay gas, ni siquiera doméstico, ni siquiera. ¿Por qué tú crees que están las cosas? ¿Por qué tú crees que están utilizando gasol y frigorín para poder generar? Estamos dejando de vender el exterior el frigorín, que es un lomito, por consumirlo aquí. Entonces, este es un gobierno que no piensa en Venezuela. A mí se me olvidó pasar la última lámina que dice: avancemos hacia un camino pensando en Venezuela. Bueno, sí, pero gracias.